La dictadura cubana, acorralada, aplica viejas tácticas entre la piñata y el calamar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El tardocastrismo, en fase terminal y perdida la iniciativa política, asume una política de resistencia que combina la piñata sandinista de reparto de casas en medio de continuos derrumbes con la vieja táctica del calamar en peligro, esparciendo tinta como estrategia de evasión. Cuba no produce nada en abundancia, excepto ruinas diversas, presos, desterrados, emigrantes, de los que intentan vivir a golpes de remesas familiares y apagones, debido a la escasez de petróleo y la destrucción de las plantas generadoras de electricidad por antiguas y el uso del crudo nacional que daña severamente sus mecanismos. Coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis económica en 2019 y valiéndose de la opacidad, la dictadura más antigua de Occidente inició el reparto de casas entre la élite y la primera subguara, propiciando cambios de titularidad en los registros de propiedad, poniéndolas a nombre de propietarios privados que ocupan altos cargos en la estructura dictatorial, casas que, hasta las fechas recientes, eran propiedad del Estado a través del parco inmobiliaria, ministerios y organismos de administración central, aunque el primer impulso en este sentido lo propició Raúl Castro, aboliendo el sistema de medios básicos y premiando con una piñata privada a los miembros de su prole, que ya no solo tienen una vivienda espléndida en propiedad, sino que disponen de otra para alquilarla a extranjeros o cubanos adinerados. ¿Acaso han pagado por sus nuevas mansiones los agradecidos de la casta verde oliva y en Guayaberada? ¿Qué transacciones sirvieron de base de cálculo para fijar sus precios? ¿Por qué han publicado los contratos de compra y venta o los decretos de adjudicación a dedo? Cuba carece de resistencia oficial para el presidente y el primer ministro, carencia que deberá solucionar la futura democracia, pero el reparto de casas es una desfachatez descomunal, no solo porque comete un saqueo estatal, amparado, mientras que muchos cubanos llevan años viviendo en casas desvencijadas e infraviviendas, como confirmó el propio gobierno al repartir carnes de identidad y libretas de racionamiento entre los habitantes que llegaron de La Habana y otras localidades. En paralelo a la desamortización de bienes, supuestamente propiedad del pueblo trabajador, el tardocastrismo reitera maniobras evasivas, provocando espurios y cortos debates, con medidas activas en redes sociales que siempre corean ciberclarias escogidas y refutan cubanos hartos del descaro institucional que intenta desviar la atención sobre la represión, la pobreza y desigualdad y la incapacidad de los gobiernos para solucionar los problemas que machacan a los ciudadanos. El uso de episodios pasados para generar debates estériles, porque las injusticias no consuelan muertos, confirman el cinismo y la severa miopía política del dúo de sacapuntas, incapaz de mirar al futuro con una visión generosa, porque viven convencidos de que los cubanos los desprecian con la misma intensidad que ellos los empobrecen y los amargan. El agua se llevó en el fanguito, las inversiones alocadas y la carrera que un presidente asustado ordenó acometer para pasearse ante sus víctimas, repartiendo consignas, en claro ejemplo de la política sin cabeza del Palacio de la Revolución, nido permanente de ocurrencias como la de producir electricidad con biomasa producida por los centrales azucareros en medio de la peor zafra de los últimos 120 años en Cuba, encarcelar, apalear, saquear recursos estatales, incrementar los niveles de pobreza y desigualdad, fantasear con alternativas que solo existen en las cabezas del bulo político porque no hay dinero para invertir, excepto en hoteles vacíos, son las penúltimas estaciones de una tiranía que alardea y grita para espantar el miedo que corre al grupito anticubano que oscurece y mancilla a la nación con más cárceles que universidades. Siguiendo con las noticias, la cara fea de la jubilación laboral en Cuba. Trámites engorrosos, pensiones que no alcanzan para nada y desatención por los sindicatos oficialistas son el presente que afrontan los jubilados, según estudios realizados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la Central de Trabajadores de Cuba. Durante los años venideros se irán ensanchando la brecha entre el número de jóvenes que arriben a la edad laboral y la cantidad de trabajadores que lleguen a edad de jubilación,
siempre en favor de estos últimos. En el pasado 2021, los arribantes a la edad laboral en el país fueron 120.000 jóvenes, mientras que los que llegaban a edad de jubilación eran unos 140.000. Sin embargo, 10 años más tarde de la situación que se pronostica es más preocupante. Se mantiene el cálculo de 120.000 jóvenes arribando a edad laboral, mientras que un total de 180.000 trabajadores arribarían a la edad de jubilación. Ante un presagio de esa naturaleza, lo más lógico fuera que las autoridades, entre otras previsiones, crearan desde ahora todas las condiciones para que el proceso de jubilación se desarrolle de una manera más expedita, ahorrándole momentos ingratos a las personas merecedoras del descanso. Asimismo, debían hacer que las pensiones de los jubilados les permitieran vivir una vejez digna y sin extremas penurias económicas. Mas, la realidad indica que los trámites en torno a la jubilación suelen con frecuencia ser desgastantes y complejos para los aspirantes a la pensión. No son pocos los expedientes laborales que se pierden por negligencias de las administraciones, lo que ocasiona que el propio trabajador deba reconstruir su historial laboral, acopiando documentos de sus años laborales y salarios devengados. Por otra parte, muchos consideran arbitraria la disposición que exige tener un vínculo laboral en el momento de solicitar la jubilación. Ello, aunque se posea la edad adecuada y los años de labor que se piden para dicho trámite. Durante el presente año ha trascendido infinidad de quejas debido a las desigualdades que la tarea de ordenamiento impuso en el monto de las pensiones. Como quiera que se tomen los años de mayores ingresos para calcular el importe de la pensión, aquellos que pudieron tomar el 2021 como referencia, recordar que ese año aumentaron los salarios, cuentan con una pensión mayor que muchos trabajadores de mayores méritos y años de labor que no alcanzaron a laborar el primer año del orden monetario. Sin embargo, sea de una u otra manera, la queja que plantean casi todos los jubilados se relaciona con lo exigua de su pensión ante los precios exorbitantes que se aprecian en partes. Un antiguo trabajador de Cienfuegos que hace 2 meses se acogió a la jubilación y por lo tanto le incluyeron en el 2021 para el cálculo de su pensión, señaló que ha cobrado ya 2 veces, pero no me alcanza. El dinero vuela y la pensión no está tan alta como pensaba. Solo en los que venden en las bodegas y los medicamentos de mi esposa y los míos se va todo. No me queda otra alternativa que, a pesar de mis achaques, hacer algo donde cobre un dinerito extra y cubrir algo más de los gastos. Por otra parte, los sindicatos oficialistas, que en teoría dicen atender a los trabajadores jubilados en asuntos como invitarlos a festividades o atenuar algunas de las carencias que afrontan, en la práctica se olvidan de ellos en un lapso relativamente breve. Semejante desatención hace que estos seres de la tercera edad, ya de por sí agobiados por la precariedad económica que padecen, se depriman mucho desde el punto de vista emocional. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.